afueras de un pequeño pueblo rodeado de extensos viñedos, nos sorprendió esta entrañable casa de jornaleros. Una propiedad que ha mantenido su aspecto original de finales del siglo XIX, con estilo sencillo, austero y sin elementos decorativos, demuestran las raíces humildes de sus moradores. No hay datos históricos recogidos en esta casa y de lo que pasó con la familia. Tampoco hemos podido descubrir el por qué se abandonó ni la fecha exacta. Solo podemos dejar volar nuestra imaginación a través de lo que cuentan sus paredes. Con un marcado carácter religioso, donde íconos y representaciones ocupaban lugares importantes en sus estancias, te damos la bienvenida a la casa de los jornaleros. Por aquí, esta sería la entrada principal. Aquí, la cocina, que aún guarda muebles, un montón de muebles aquí apilados. Mirad. Resto de una chimenea que ha vivido tiempos mejores. Y su mueblecito, su sillita. Y mirad cómo se han quedado toda la vajilla. Es una verdadera cápsula del tiempo. Sofá. Vamos por aquí. Este probablemente sería el comedor. Qué cuadro tan bonito. Es precioso. Sus sillas. Su sofá. ¿Cómo no? El empapelado antiguo, que ya comienza a languidecer. Y una pequeña mesita que puede ser de mueble bar. Continuamos. No es una casa muy grande, pero tiene sus detalles. Nada, esto es un cuartito debajo de la escalera, con algunas botellas y esto. Y ahora subiremos por aquí, a la primera planta. Vámonos. Subiendo a la primera planta, encontramos esta especie de recibidor. Es una casa muy decadente, pero con muchos detallitos. Vamos con mucho cuidado porque mirad cómo está todo. Este aparador con las antiguas lámparas y el bebé Jesús es precioso. Mirad, qué bonito lo del bebé Jesús. Y este hermoso armario que va casi desde el techo hacia abajo, de madera de la buena. Qué bonito. Y las lámparas antiguas. Precioso. Estampitas. Muchas estampitas religiosas. Apenas se pueden ver ya. Vamos con mucho cuidado. Vemos este armario, también muy grande. Mirad qué lámpara tan bonita. La cama. ¡Wow!
cómo se ha quedado. Muchísimos símbolos religiosos. Una antigua cuna en forma de cesto. Ahora me acercaré. Veo mucha documentación. Qué bonito todo. La antigua cómoda. La foto de los señores. Voy con mucho cuidado. La cama con este rosetón, como les decía. El armario aún conserva las ropas de los señores de la casa, con antiguos documentos que no tocaremos. Por respeto, cerramos. Miraré aquí. Sí, más ropas. Precioso. Me da mucha nostalgia de encontrar estas cosas todavía aquí, de las ropas que las personas vivieron en esta casa. Continuamos. Y aquí tenemos más ropa de las personas que vivieron aquí. Llaves, un antiguo abanico. Y esta cajita que no tiene nada. Pues es suficiente. Lo dejamos aquí. Esta habitación quedará para el recuerdo, porque como veis, no le queda mucho. Muy bonita, muy bonita. Y ahora continuaremos hacia allí, hacia esta parte. Y aquí les hago otra toma de este enorme ropero, armario. Es que, como veis, aún conserva ropas dentro. Antiguos adornos de Navidad. Y vamos a ver por esta habitación qué es lo que hay. Pues está completamente vacía. Un angelito con un cuadrito y unos colchones que se han quedado aquí. Poca cosa. Bueno, chicas y chicos, tenemos esta otra habitación que, al ser tan grande, se ve que han acumulado todos los muebles de la casa, juguetes, libros, sillas, camas. Es que es imposible andar, porque inclusive se ha caído parte de la estructura y tenemos este armario. Es precioso. A ver si puedo sacar algunas fotos para que puedan ver, porque hay zonas que no puedo ni acceder.
una antigua lavatorio. Vemos aquí con su palangana de cerámica. Pues por allá también vemos una tele. Es una casa entrañable, la verdad. Como podéis ver, lástima que ya esté perdiendo su estructura y cualquier momento colapsará. Vemos aquí también antiguos zapatos. Libros. Es precioso este cuadro. Mucha documentación. Y bueno, les hago así una vista porque la estructura no está muy buena y no tengo miedo de avanzar y que esto vaya a colapsar. Mirad cómo está. Otra habitación. Wow. Mirad cómo se ha quedado el techo. Todo colgando. Es que esto es imposible. La enseño así desde la puerta porque no vemos casi el suelo y tengo miedo que esto colapse, la verdad. Muy original. Es para mí un reto a la imaginación de cómo ha quedado este techo así. Y ahora iremos por este pasillo para ver, creo que es el baño lo que está al final. Vamos. Aquí les grabo un poquito la habitación que está tan colapsada, un poco más cerca a los cabezales de la cama. Es su armarito con su ropa y su cama. Continuamos. Vamos con mucho cuidado, mirad cómo está el suelo. Aquí tenemos otra habitación, que solo hay esta cama y este colchón y estos mueblecitos. Ahí lo tenéis. Y el baño. Una antigua bañera. Los cepillos olvidados. El espejo. Y un botiquín con sus colonias. Creo que no hay nada. No, está completamente vacío. Pues, mirad una cosa, me resulta tan entrañable mostraros una cosa. Aquí está la toalla, pero mirad el tapetito que tenía puesto este armarito, con sus borlas, sus hilos de oro, súper bonito. Pero mirad, qué pasillo tan estremecedor, por miedo estructural. Pues continuamos, chicos y chicas. Y tenemos esta otra zona, que es como una especie de almacén. Mirad, esto sería una barrica de vino, pero es enorme. Por aquí tenemos más.
Lo que pasa es que todo está muy desorganizado, todo tirado. Aquí tenemos una antigua maquinaria también. Pues vamos a ver qué más tenemos. Es que esto es enorme. Un tractor también hay aquí. Hay mucha maquinaria. Ya nos damos cuenta a lo que se dedicaban. Wow. Precioso. Pues continuamos. Y aquí en las bodegas le decimos hasta la próxima. Terminamos aquí el video dentro de la casa. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima.